Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 1 y 2. Amén. Leemos la palabra honrando el nombre de nuestro Señor Branham. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Infinitamente gracias, Señor, le damos en esta preciosa tarde, en que usted, Señor, nos ha permitido accesar a esta palabra en esta tarde, Padre. Accesar, Señor amado, porque usted, Señor amado, nos ha permitido el acceso, Señor, a estas escrituras, Señor amado. Nos ha permitido el acceso, Señor amado, hacia toda la palabra, Señor. En este último día, Padre, que nos encontramos, Señor, usted ha venido, Señor, en la forma del ángel fuerte para permitirnos el acceso, Señor, Dios de la gloria. Porque el Espíritu de Dios, tomando carne humana, Señor amado, nos abre camino, Señor amado. Nos abre camino, Señor, hacia las profundidades de la palabra y poder ver cosas, Señor amado, que pueden estimular nuestra alma, Señor, y pueden darnos un crecimiento espiritual, Señor amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde, Señor, tú eres la persona especial, Señor, en nuestro medio. Tú eres ese ser especial, Señor, moviéndose, tomando lugar en nuestros medios, Señor. Así que declaramos un poderoso mover de tu Espíritu, Padre, abriéndonos toda la palabra, abriendo el entendimiento, Señor, de mis hermanos y míos, Padre. Sea usted colocando las palabras en voces, Señor. Así mismo, Señor amado, vengo declarando un poderoso mover del pilar de fuego, Señor amado, quemando toda duda, quemando todo razonamiento humano, quemando toda incredulidad, Señor amado, Dios Todopoderoso, colocando una pequeña manada, Señor amado, sana, Señor, en todos los aspectos, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta preciosa hora, Padre. Te alabamos, Padre, te exaltamos y bendecimos su nombre, Padre. Este nombre glorioso que nos ha sido revelado por 7 truenos, Señor, como nos fue prometido. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos viendo, hermano, que continúan los movimientos de la tierra, continúan los temblores, continúa la tierra temblando. Y sabemos que eso es escritural, sabemos que es escritura. Sabemos, hermano, que Dios Él cumple la palabra, Él hace que su palabra se cumpla. Estamos leyendo, hermano, aquí del capítulo 24, porque sabemos que en el capítulo 24 de Mateo fue cuando el Señor Jesús predicó 7 sellos. Ustedes saben eso. Ustedes saben que el Señor Jesús predicó los 7 sellos allá en sus días. Y Él dejó 6 sellos en forma de letra, en forma de palabra. Y cuando llegó a predicar del 7º sello, Él lo dejó en forma de parábola. Él dejó escondido el misterio ahí. Amén, amén. Y yo quiero que nosotros miremos cómo es que después que el Señor predica los 7 sellos, Él continúa, hermano, desenvolviendo el misterio del 7º sello en forma de parábola. Y Él continúa hasta el capítulo 25. Y cuando llegamos al capítulo 25, nos damos cuenta que ¿de qué habla el capítulo 25? Habla de 10 vírgenes. Él continúa, esta parábola de las 10 vírgenes es el 7º sello desenvolviéndose. Correcto. La parábola de las 10 vírgenes es Cristo descendiendo. Es cuando el novio desciende a tomar a su novia para ser un esposo para su esposa. Es cuando el esposo desciende. Es cuando, hermano, la puerta se cierra. Eso es en Mateo 25. Es la puerta cerrada. Son las parábolas las que contienen, hermano, el 7º sello. Son los tipos y sombras los que contienen el 7º sello. El 7º sello, que es invisible, hermano, completamente, hermano, invisible para la mente carnal, natural, pero es visible para la mente espiritual. Este 7º sello, hermano, está oculto. Y cuando la gente quiere ver este 7º sello con mentalidades naturales, entonces ellos no ven nada. Entonces lo que les queda es retroceder.
Pero cuando la mente espiritual logra ver lo que está tomando lugar en esta hora, entonces él tiene de qué echar mano. La mente espiritual lo capta, lo ve, lo saborea. Entonces eso es para el elegido. Por eso es que tenemos un montón de gente diciendo allí, desanimando al pueblo, desanimando. Recuerden de Saúl, desanimando, hermano, debilitando al pueblo, diciendo, pero si de todas maneras todos somos hermanos. ¿Ve? Pero si de todas maneras somos del mensaje. Y no es que tengamos nada en contra de la persona. No, pero es que hay un sistema. Hay un sistema que Dios aborrece y que está dentro del mensaje. Dios mismo lo aborrece. Entonces, llegamos al capítulo, yo quiero que miremos que después del capítulo 24, continúa el capítulo 25, las 10 vírgenes. Después continúa el capítulo 26. Yo quiero que miremos cómo, a partir del capítulo 24, hasta que termina Mateo, todos estos capítulos hablan de la venida, la segunda venida del Señor, y hablan de la conspiración en contra de la palabra encarnada. Estos últimos capítulos hasta llegar al capítulo 26, 27 y 28. Por lo menos si nos da el tiempo algo vamos a leer de cada uno de ellos. Pero en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2, miramos que lo que estaba tomando lugar en aquel día era el lujo, era lo grandioso para el ojo natural y carnal. Eran los grandes edificios, eran las grandes murallas del templo. Eso es, hermano, lo que estaba llamando la atención a aquella gente religiosa. Y los discípulos estaban siendo afectados. Los discípulos del Señor estaban siendo, hermano, influenciados. Porque ellos llevaron al maestro para enseñarle los grandes muros del templo. ¿Ve? Ellos estaban siendo influenciados con ese espíritu. ¿Ve? Porque eso es un espíritu, hermano, que si alguien no está bien abierto con sus ojos, pues lo puede capturar ese espíritu. Entonces, si uno no permanece constantemente creciendo, ese espíritu te puede capturar. Estos discípulos, hermano, habían sido influenciados por ese espíritu de aquella hora. Porque miren que claramente dice que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Específicamente dice la Biblia que era para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué importancia tenía el edificio? Cuando ya, hermano, el verdadero tabernáculo estaba presente. ¿Ven? Ya la palabra tenía un tabernáculo nuevo, un tabernáculo de carne humana. Pero los discípulos estaban influenciados por ese espíritu. Y el Señor les dice en el verso 2, respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? ¿Miran ustedes todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ves? Profético, era una profecía. Una profecía que se cumpliría más literalmente en aquellos días, después del Señor Jesús, y que se cumpliría espiritualmente en nuestros días. Porque eso se cumplió. Esto ya está cumplido. En los días después del Señor Jesús. ¿Cuándo se cumplió esto? 70 años después. La invasión de Tito. Sí, Señor, amén, amén. Se cumplió 70 años después en la parte literal, física. Ya. Pero hoy se está cumpliendo en un orden espiritual. Tenía una doble aplicación. Porque hoy el énfasis de la iglesia es los edificios. El énfasis es, hermano, qué clase de edificio o tabernáculo tiene el hombre para adorar. Ese es el énfasis. Miramos que esa unción cabalgó hasta nuestros días. Y la gente piensa que sin un tabernáculo bonito y lujoso, entonces no tienen a Dios ahí. ¿Ve? Es la misma unción. Pero el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No estamos dependiendo de un edificio. No estamos dependiendo de construcciones, no. Estamos dependiendo únicamente de la revelación espiritual. Nada que ver con lo físico, con lo natural, nada que ver. Es allí entonces cuando toma lugar 3 preguntas que le hacen al maestro. Ustedes saben, le hicieron 3 preguntas a los discípulos. Y una es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Él les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces ellos le dijeron, Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. Y dice, ¿cuándo será
la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? 3 preguntas, ahí están en el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2 preguntas. Y del fin del mundo. 3 preguntas. Fin del siglo. Amén, amén, amén. Ahora él continúa, de allí en adelante él comienza a contestar las 3 preguntas. Las 3 las contestan, pero él está a la vez citando los sellos. Él está contestando las preguntas de ellos, a la vez está predicando los sellos. Porque los sellos contenían el misterio. Los sellos, hermanos, que estaban por abrirse a futuro, estos sellos contenían el misterio de todas estas cosas. Entonces él comienza a predicar los 7 sellos. Y él les dice en el capítulo 4, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué sello era ese? El versículo 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Solo vamos a ver por lo menos los primeros 4 sellos aquí. Después ustedes lo pueden leer a eso para que nos ahorremos tiempo. ¿Qué sello es este? El versículo 4 y 5 es el primer sello. Miremos Apocalipsis 6. Es donde están los sellos. Por lo menos los primeros 4 sellos vamos a ver. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Quién era ese? El anticristo, Satanás. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco salió ¿para qué? Para engañar. Jesús le está diciendo en Mateo, mirad que nadie os engañe. El primer sello. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, el caballo blanco, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Segundo sello. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso es quitar la paz. Mirad que no os turbéis, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vámonos a Apocalipsis, versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo. Y al que lo montaba les fue dado poder de quitar, ¿qué cosa? De la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Quitar la paz. Continuamos en Mateo, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Hambres. Habrá hambre. Miren el tercer sello, Apocalipsis 6. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañe el aceite ni el vino. Hambre. ¿Qué clase de hambre? Hambre espiritual y hambre física. Hambre espiritual y hambre física. Porque eso fue lo que hizo aquí Satanás en esta etapa del caballo negro. Versículo 8 de Mateo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán. ¿Qué cosa? Os matarán, muerte. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Regresemos a Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo. Es el último caballo. Recuerden, solo los primeros 4 sellos tienen bestias, tienen caballo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué cosa? Muerte. Y el Hades le seguía. Amén. Ahí tenemos, miren, los primeros 4 sellos predicados por el Señor Jesús. Después continuaríamos leyendo. Ustedes léanlo después, detenidamente, y se van a dar cuenta que en todo el resto de palabras, ahí se disuelven los otros sellos, hasta llegar al 7º sello. Hasta llegar al 7º. ¿Dónde encontramos el 7º? En el versículo 32. Dice el 32, del 31. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta escritura tiene doble aplicación. Y dice el versículo 32, de la higuera aprender la parábola. ¿Ves? Cuando él entra, hermano, a hablar del 7º sello, el Señor lo esconde en forma de parábola. El 7º sello, Jesús lo deja escondido en forma de parábola. Y él sigue hablando, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, ¿cuál es la parábola? ¿O cuál es la higuera? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la higuera, hermano? Israel. La higuera Israel. Y Jesús dice, de la higuera aprendan. Es una parábola. Él hasta allí, hermano, se detiene. Y cuando él se mete al 7º sello, él no da ninguna señal literal. En los otros sellos dio señales literales. Pero en el 7º sello, él comienza a hablar en parábola. O sea que el 7º sello lo tenemos en toda la Biblia en forma de parábola. Está en toda la Biblia en tipo y sombra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo está el 7º sello escondido en tipo y sombra. ¿Qué es un tipo? Un tipo es lo que representa a alguien o a algo a futuro. Una representación de algo o de alguien a futuro. Ese es un tipo. ¿Y qué es el antitipo? El antitipo, hermano, es el cumplimiento del tipo. ¿Lo captan? El antitipo es el cumplimiento del tipo. Por ejemplo, cuando Eliseo es un tipo de la esposa del tiempo del fin. ¿Quién es el tipo? Eliseo. Él representó a la iglesia elegida en el tiempo del fin. Él es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? Nosotros. ¿Qué somos nosotros? El cumplimiento de aquel tipo. Amén, hermano. Entonces, él dice, de la higuera aprender la parábola. Él está diciendo, hermano, ¿a quién? A sus discípulos. Aprendan ustedes de la higuera la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Está encerrando el 7º sello en un árbol, una parábola. Pero le dice, cuando ya sus ramas están tiernas, están retoñando, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Ven? O sea, aquí la higuera es Israel. En otras palabras, dijo el Señor, cuando Israel regrese a su patria. Cuando ustedes vean a Israel regresando a su patria. Esto lo hemos hablado muchas veces y lo hemos mostrado a mucha gente. ¿Por qué será que mucha gente no lo entiende? ¿Por qué será que la gran mayoría de gente a la que se le ha hablado estas cosas solo cabecean pero no lo entienden? Sin embargo, es el misterio del 7º sello. Deberían de entenderlo. Gente del mensaje deberían de entenderlo. Porque esta es una gran clave para entender el tiempo. Porque todo el mundo dice, repitiendo la letra del profeta o la palabra del profeta, repitiéndola nada más. Ellos dicen, si usted quiere saber la hora, mire su reloj, dicen ellos. Dicen los predicadores. Si usted quiere saber la hora que estamos viviendo, miren a Israel. Eso lo dijo el profeta literalmente. Entonces ellos vienen y repiten eso literalmente. Pero ellos nunca miran la hora a través de ese reloj que es Israel. Ellos miran el reloj Israel, porque así lo dijo el profeta. Pero ¿qué clase de hora o qué hora está marcando ese reloj? Esa es otra cosa. ¿Qué hora está marcando ese reloj? ¿Cuál es la hora? Hora cero. La hora es hora cero. Es tiempo terminado porque Israel ya está en su patria completamente. Amén, amén, Señor. Entonces el Señor está enseñando el 7º sello a través de la higuera y dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Si ustedes pueden captar esto, hermano, claramente, y estar entrenado en estas cosas, ustedes pueden ir allá afuera y hablar con cualquier persona, venga de donde venga. Puede ser creyente del mensaje o no creyente del mensaje, pueden ser laicos, pueden ser diáconos, pueden ser pastores, con quien sea. Cualquiera de ustedes se puede parar con esta palabra, bien inspirado en su alma, y se van a dar cuenta, hermano, que esta gente no tiene nada que decir al respecto, en lo absoluto. Y no es para mostrar que uno sabe, no, simplemente es para reconocer lo que Dios nos ha dado a nosotros y que tenemos que predicarlo, tenemos que pararnos por esto, porque es una verdad espiritual. ¿De qué me sirve estar en común acuerdo con todo el mundo y estoy mal con el Señor, con el que me comisionó para esa obra? ¿Qué me sirve? Es correcto, amén. Entonces dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Esa es una señal natural. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Recuerden que está contestando 3 preguntas. ¿Cuándo será el tiempo que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será la señal del tiempo del fin? ¿Y cuándo será la señal de tu venida, Señor? Está respondiendo esto. Cuando ustedes miren estas cosas, saben que el tiempo está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. ¿Cuál generación? Él está hablando allí, Jesús está allí, Dios hecho carne, hablando con sus discípulos. Y está diciendo, de cierto Dios, que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? No la generación a la que Él estaba enseñando esto, sino la generación a la que Él dijo, la que mire reverdecer la higuera, que su rama está tierna y está retoñando. Esa generación, dice, no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿cuándo ve que la higuera empezó a reverdecer? 1946. Israel comienza a reverdecer. Es aprobado para que él regrese como una nación a Palestina. 1948. Continúa el programa para que Israel regrese. En 1946, en esa misma fecha, es llamado un profeta a la escena. Dios visita a su profeta y lo comisiona para dar 7 vueltas al mundo. Justamente cuando Israel comienza a regresar a su patria, la higuera comienza a reverdecer. No me quiero meter mucho, si nos metemos ahí nos va a llevar mucho tiempo. Solo quiero como esta partecita nueva que miremos aquí. Entonces él dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación que miró a Israel reverdecer en 1946, una generación son 40 años, el profeta lo explica. Una generación son 40 años. Entonces, de 1946, 40 años después, ¿qué fecha nos marcaría? 1946. 1986, correcto, 40 años después. ¿Los sellos se abrieron cuándo? En 1986. No. En 1986 los sellos ya habían sido abiertos. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Nos quiere decir que esa generación que presenció el retorno de Israel, esa generación de judíos, no finalizó hasta que todas estas cosas se cumplieron. ¿Cuáles cosas? La señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué representaron los sellos para nosotros? ¿Qué fue la apertura de los sellos? El descenso del Hijo del Hombre. El descenso. Entonces, esta generación apenas tenía de 1946 a 1963, ¿cuántos años? Del 46 al 63, 17 años. 17 años. 17 años no es una generación. Hasta los 40 años es una generación. Entonces, esta generación no había pasado, no se había cumplido hasta que todos estos misterios proféticos de las palabras de los labios de Jesús llegaron a cumplimiento. Esa generación no había terminado cuando los sellos fueron abiertos para los gentiles. Recuerda que la pregunta era: ¿cuál será la señal de tu venida? Y su segunda venida
Su segunda venida no era para Israel. La segunda venida era para nosotros. Entonces Él está contestando. Yo espero que ustedes lo capten, hermano. Esa generación de 40 años no había terminado la generación porque no podía terminar, porque las palabras de Jesús dijeron que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Cuándo se cumplió todo eso? Cuando los sellos fueron abiertos. Solo para agregar un poquito más, porque yo sé que los van a escuchar allá afuera. Solo para agregar un poquito más, que ustedes ya lo saben. En el séptimo sello, el hermano Branham dice, y en estos últimos 2 años, cuando está predicando el séptimo sello, 1963, en estos últimos 2 años, Israel llegó a ser completamente una nación, con su moneda, su ejército. O sea, hermano, esa generación no pasó sin que todos estos misterios llegaran a ser cumplidos. O sea, la apertura de los 7 sellos. Sí, señor. No pasó la generación sin que se cumplieran los misterios. Entonces sigamos leyendo. Solo estamos dando una repasadita acerca del séptimo sello en la forma que Jesús lo dejó aquí. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, cuando sé que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? No quedará sin cumplimiento. Mis palabras no quedarán sin cumplirse. Y se cumplieron. Sí, amén. Estamos leyendo, hermano, aquí estamos leyendo entre palabras, escritura cumplida, escritura cumpliéndose hoy mismo y escritura por cumplirse a futuro. Amén. Entonces el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No quedará sin cumplirse. Pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Ahí se agarra todo el mundo. Nadie sabe. Nadie puede saberlo. No dijo nadie puede saberlo. Dijo nadie sabe. Tiempo presente de él. Nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos. Sino solo mi Padre. Ni los ángeles. Sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Hoy. Dice. Nadie lo sabe. Pero el día y la hora nadie sabe. ¿De qué día y qué hora está viniendo? ¿Qué está hablando? Está hablando del día y la hora de su venida de él. El día y la hora. Pero el profeta dice, él nunca dijo que no sabríamos el año, el mes o semana. Dice el profeta. Él dijo que el día y la hora. Pero no dijo que no sabríamos el año, el mes o semana. Dice el profeta. Yo se lo he leído a ustedes del profeta. El profeta así lo dijo. Pero dice él, mas del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. ¿Quién fue el que descendió en 1963? Dios. Amén, amén, amén. Dios. ¿Y qué descendió él a hacer? ¿Qué vino a hacer? A tomar carne humana. Amén. Ahora él dice, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Más, oiga, nadie lo sabe, pero más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estudiar a Noé, observar a Noé. Y si podemos ver a Noé claramente por la inspiración divina, entonces podemos ver la hora de la venida de él. Podemos verlo. Podemos ver el día, y este es el día. El día y la hora, este es el día y esta es la hora. No un día literal ni una hora literal, pero este es el día espiritual y la hora espiritual de su venida. Porque la Biblia dice que así como los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y él aquí dice, más como los días de Noé. O sea, le está dando pistas aún. Entonces uno tiene que estudiar bien lo que pasó con Noé. Y si uno puede ver exactamente todo lo que sucedió con Noé, entonces nos damos cuenta exactamente lo que ha tomado lugar hoy. Esa es la señal, más como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? La puerta de misericordia fue cerrada tras un mensaje. Lo primero que sucedió es que Dios levantó un profeta. Oiga, Dios levantó un profeta. Ese profeta trajo un mensaje urgente. Y después del mensaje que fue lo que vino, la misericordia se cerró, se terminó para esa generación. Y cuando la misericordia se cierra es porque la puerta del arca fue cerrada. Entonces cuando uno mira esas cosas y puede colocarlo aquí en presente, uno se da cuenta. Esta es su venida. Él ya vino. Él ya vino.
Entonces dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esos son los días que describe la Biblia de Noé. Estos son los días que estamos viendo en tiempo presente. Dice, y no entendieron, así como hoy. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Entonces estarán dos en el campo. Ya hemos hablado de esta escritura, no voy a dilatarme mucho. Estarán dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Sabemos que son dos iglesias. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Recuerden, esto fue las palabras del Señor Jesús, que ya son cumplidas. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Todas estas son pistas, son señales para nosotros. Por tanto, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ya vino. Aquí estamos leyendo escrituras ya cumplidas. El Hijo del Hombre ya vino. Pero para la gran mayoría, esto no se ha cumplido. Para la gran mayoría, esto ellos no lo pueden ver. Ellos no creen que Él ya vino. Entonces, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que su Señor lo puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Un profeta. Un profeta. Todo esto está describiendo este tiempo. Un profeta levantó Dios, al cual le llama el varón prudente, siervo prudente. ¿Quién es pues el siervo fiel? Oiga, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Un profeta. Un profeta llamado William Marion Branham. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, y lo halló haciendo así. Ustedes saben, dice la escritura en la brecha, en el tiempo del descenso de este ángel, dice, cuando este ángel desciende, dice, el séptimo ángel está sobre la tierra. ¿Cómo le encontró? Dando el alimento a tiempo. Dando el alimento a tiempo a aquella generación. Aquella gente en los días del profeta, él estaba dando el alimento a tiempo. Si tuviéramos tiempo nos metiéramos a otros detalles aquí. ¿Cómo es que este profeta trajo dos mensajes? Oye, este profeta, él portaba dos mensajes. Por cuanto él era profeta mensajero de la séptima edad, según el mensaje, en varios mensajes, pero según el mensaje, señores, esta es la señal del tiempo del fin, dice, este séptimo ángel es el profeta de la séptima edad. Él mismo lo dijo. Y luego dice, en las edades, dice, este mensajero, él se traerá el ministerio de la piedra de corona. Dos mensajes. Él trajo un mensaje para su gente. Él dijo, yo no me pararé por la generación que venga después, dijo él. Dijo él. Él trajo un mensaje para su edad, séptima edad. El mensajero de la séptima edad. Pero él también portaba un mensaje que era el ministerio de la piedra de corona. Eso era para una generación futura. Eso era para nosotros. Así que este profeta tenía doble mensaje, dos mensajes. Un doble ministerio. Eso tenía este profeta. Entonces, él sigue hablando de este siervo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Todos sus bienes. Toda la palabra. Toda la revelación. De su día y para futuro. Sobre todos sus bienes. Él fue puesto sobre todos los bienes de Dios.
Aleluya. Oiga, Precioso Espíritu. sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malo, este es otro siervo, este ya no es el siervo fiel y prudente, sino que está hablando de otro siervo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿quién es el siervo malo? Habla como que fuera uno solo, pero ese siervo malo aquí representa a ministros. Representa a ministros, hombres, mujeres. Representa a un pueblo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, como que no cuadra. Y ministros, conocedores de la bebiendo con borrachos, no es que no está hablando de borrachos literales, está hablando de borrachos espirituales, embriagados con doctrinas erradas, embriagados con rudimentos. Señor, amén, amén. Por cuanto ellos dijeron, ya mi señor se tardó, y lo hemos escuchado nosotros. Lo hemos escuchado, no, este séptimo sello es para más adelante. Es que estos 7 truenos es para más adelante. ¿Qué está diciendo? Ya se tardó el Señor. Entonces podemos hacer nosotros lo que nos parezca. Y comienzan a embriagarse con borrachos, pero espirituales. Se embriagan espiritualmente con rudimentos, con tradiciones dentro del mensaje. Y comenzar a golpear su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, Amén, amén. y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. E inmediatamente entra Mateo 25. Inmediatamente entra a Mateo 25 con la parábola de entonces el reino de los cielos. Oiga, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén, amén. ¿Cuándo toma lugar estas palabras del Señor Jesús? Después que Él predica los 7 sellos. Y cuando Él se mete a predicar el 7º sello, Él comienza con parábolas. Todo esto es parábola. Porque el 7º sello está escondido en parábola. Está escondido en tipo y sombra. Amén, amén, amén. Y nosotros ya sabemos lo que se trata la parábola de las 10 vírgenes. Sabemos que era el descenso del esposo. Sabemos que el esposo venía a buscar a su esposa. Sabemos que en ese tiempo él mismo cerró la puerta. Sabemos que en ese tiempo las demás iglesias comenzaron a buscar el aceite. Es lo que están haciendo hoy, en busca del aceite. Pero no lo encuentran, ya es demasiado tarde. Este es el tiempo. Estamos en el mero centro del cumplimiento de estas cosas. Y inmediatamente entramos al capítulo, o allí mismo, capítulo 25, versículo 14. Hay otra parábola que dice, ¿parábola de qué? De los talentos. Mire, todo este misterio del 7º sello está escondido en estas parábolas. Ahora dice, parábola de los talentos, versículo 14. Y dice, el mismo Señor está enseñándole a sus discípulos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, él se fue lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Siervos en plural. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ves? Se fue lejos. Él los dejó con talentos ahí. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, hermano, lo duplicó. ¿Qué es esto? Este hombre con los 5 talentos, ¿qué es el talento que Dios puso? Él puso la palabra. Él puso la palabra en estos siervos. Y este primer siervo vino y duplicó. O sea, ¿qué hizo él? No se quedó únicamente con la letra, sino que comenzó a revelar lo que estaba detrás de la letra. Y lo duplicó.
O sea, él no se fue a acostar, él fue a trabajar con este talento y lo multiplicó, lo duplicó. No se quedó con la letra literal, porque tengo que repetir literalmente todo lo que está allí. No, sino que él tenía revelación y él pudo hablar en misterio, la palabra, los talentos que Dios le había dado. Sí, Señor, amén, amén. Y él lo duplicó, él sacó revelación de la palabra. Y luego dice, asimismo el que había recibido dos talentos, ganó también otros 2, lo duplicó también. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor, como dice, después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fue ese? Después de mucho tiempo vino el Señor, 2000 años. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Cuándo vino? 1963. Cuando este Señor, o cuando el Señor, no este, cuando el Señor vino, Él vino a pedirle cuenta a sus siervos. Porque Él le había entregado, hermano, le había entregado dones, le había entregado la palabra, había puesto algo en ellos, talentos, para que ellos multiplicaran esto. Entonces Él viene en 1963 para pedir cuenta. A eso vino. Eso es lo que dice la parábola. Vino el Señor y dice a pedirle cuenta a los siervos. ¿Qué hicieron? Eso es 1963. Hasta nuestro día. Y dice, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Oiga, hermano, siervo malo, incrédulo, negligente, le importó poco la revelación. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Oiga, no hay que tenía 2, ni que tenía 4, que lo duplicó, sino el que tenía más. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es esto? Aún lo que tiene le será quitado. Aquel que llegó a ver ciertas revelaciones, pero se echó para atrás, caminó, avanzó, miró revelaciones y luego se estancó. Entonces, aún lo que tiene le será quitado. Esa es la parábola aquí. Y está hablando del séptimo sello. Entonces, aún lo que tiene le será quitado. ¿Dónde quedé, hermano? 22. 29. Amén. El 27 dice,
28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, las tinieblas de afuera es oscuridad espiritual, sin revelación espiritual. Amén, amén, amén. Entonces, miren las palabras, hermano, que el Señor les dijo a los discípulos después de que Él les predica el séptimo sello. Después que Él predica los sellos en forma de letra, el séptimo sello lo predica en forma de parábolas para dejarlo escondido. Luego cae el versículo 31, hermano, que dice el juicio de las naciones. No lo vamos a leer todo, pero los primeros 3 versículos por lo menos. Nosotros ya conocemos esta lectura en un cierto orden. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿De qué está hablando? De la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará lo uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Sabemos que el profeta explicó esto, ¿verdad? Él dijo que era ¿qué cosa? Eran los justos salvos por obra. Sí, amén. Apartar, dice, a lo uno de lo otro. Era apartar, dice, a los cabritos de las ovejas. Pero los justos aquí eran los que entraban a salvación por obra. Y los otros eran los que se perdían. Pero esta parábola es una parábola. Tiene doble aplicación. La aplicación espiritual es que cuando el Hijo del Hombre venga, dijo él hará una segregación, una separación. Tiene doble aplicación. Una es los justos salvos por obra, que toda la parábola va para atrás, sigue hablando de ellos, que por cuanto estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí, salvos por obra. Pero en los primeros versículos está hablando de una doble aplicación, que es el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, quien fue el que vino en 1963, el Hijo del Hombre, en su gloria, y todos los santos ángeles con él. ¿Cómo es que todos los santos ángeles con él? Los escogidos, sus hijos. Pero no es que venimos del cielo, sino que vienen con él, es que nos encontramos con él, nos unimos a él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, los elegidos, entonces se sentará en su trono de gloria, está en su trono, el Rey. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ese es el juicio del trono blanco. Correcto. Es una aplicación. Amén. Pero la otra aplicación es, y serán reunidas delante de él todas las naciones. La palabra ha recorrido el mundo. El mensaje, hermano, ha cabalgado, la segunda cabalgata. Y se han reunido delante de él, la palabra. Pero la han rechazado. Esa es la otra aplicación. Y dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Quién hace eso? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra revelada. Eso es lo que hoy está haciendo la palabra revelada. Está separando a los unos de los otros, a los cabritos de los otros. Una segregación, una separación por causa de la palabra revelada. Es una parábola con doble aplicación. Doble aplicación. Y pondrá, dice, las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Amén. Saltemos al capítulo 26. Miren el capítulo 26 que sigue. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Quiénes se reunieron? Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Oiga, ese es un concilio, un complot. Ellos, hermanos, estaban reunidos ¿para qué? Para matar la palabra hecha carne. Después que los sellos son abiertos,
hay un concilio de hombres poniéndose de acuerdo para aniquilar la palabra hecha carne en una esposa. Eso fue lo que tomó lugar allá literalmente, después que los sellos fueron predicados, mostrando en tipo y figura que es lo que tomaría lugar después que los sellos son abiertos espiritualmente, el Hijo del Hombre descendiendo espiritualmente, tomando carne humana, es lo que hoy ha tomado lugar. Hay un concilio en todo el sistema del mensaje para aniquilar la palabra revelada que está en carne humana. Tenemos bases escriturales para decir que Él está en mí, Él está en usted. Ustedes tienen bases escriturales para decir Él está en nosotros, Él está encarnado ahora mismo. Entonces dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, la palabra, y matarlo. Eso es lo que hoy, hermano, ha tomado lugar. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Podríamos abordar otras escrituras ahí, pero se nos iría el tiempo. Ahí sigue Judas. ¿Y qué cosa? Versículo 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Judas. Judas allí solamente es un símbolo de iglesia. El espíritu de Judas en forma de iglesia. ¿Dónde pertenecía Judas realmente? ¿A qué grupo pertenecía él? Él no pertenecía a los fariseos. Él pertenecía al grupo del Señor Jesús. Él estaba dentro del mensaje, representando la escritura, que este espíritu de Judas estaría dentro del mensaje en el día final en forma de iglesia. Amén, amén, amén. Es exactamente lo mismo. Y les digo, ¿qué me quieren dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Lo demás ustedes pueden sacar sus conclusiones de lo que sigue después. Es ese espíritu de Judas vendiendo la palabra. ¿La venden por qué? Por popularidad, por dinero, por fama, por tradiciones, por un puesto. Pero la venden. Me gustaría quedarme aquí en la institución de la cena. Hay muchas cosas allí, pero vamos a saltar observando siempre los capítulos. Estoy siguiendo los capítulos después del capítulo 24 de Mateo. Capítulo 27 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a ¿qué? A muerte la palabra. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mire todo lo que hablan estos capítulos después del 24. O sea, hermanos, siempre conspiración. Después que los sellos fueron predicados, siempre una conspiración en contra de esta palabra. Todo el tiempo. Amén, amén. Todo el tiempo. El último capítulo, 28. Mateo 28. Pasado el día de reposo. Pasado el día, ¿qué significa eso? ¿Qué día es pasado el día de reposo? O mejor dicho, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Verdad? Dice, pasado el día de reposo, o sea, después del día sábado. Pasado el día de reposo, ¿cuántos días pasaron? 7 días. Esto está marcando algo. Pasado o después del día de reposo, lo cual, hermano, es después de las 7 edades de la iglesia. Los 7 días de la semana representaron 7 edades de la iglesia. Pero aquí en la escritura, la inspiración viene y dice pasado del día de reposo, o sea, después de los 7 días. ¿No entienden, hermano? Después de las 7 edades de la iglesia. ¿Qué cayó después del día de reposo? El 8º día, lo cual es el primer día de la semana. Es el amanecer de un nuevo día. Todo está allí en tipo y figura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, después que las 7 edades pasaron, vino ¿qué cosa? Un 8º día. ¿Qué es el 8º día? El descenso del ángel fuerte. Y dice, vinieron María Magdalena
y otra María, y la otra María, dos mujeres, iglesias, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo. Miren, allá fue un terremoto, hermano, literal, tipificando un terremoto espiritual. Después que los sellos fueron abiertos, se produjo un terremoto espiritual que todavía está temblando la tierra, no físicamente, sino espiritualmente. La tierra, las islas están temblando porque está llevando a cabo un terremoto espiritual, porque el séptimo sello fue abierto completamente, sí, Señor, y siete truenos emitieron sus voces. Eso está escondido en la palabra. Glorioso es tu Señor. Y dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, un ángel, oiga, un ángel del Señor descendiendo del cielo, tipo y figura del ángel fuerte, tipo y figura del ángel. Alguien le puede decir, pero aquí estaba Jesús. Oiga, solo es, hermano, solo es tipo, no es algo literal, es parábola, ¿sí? Es sombra. Amén, amén, amén. Y dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué es piedra? Revelación. Revelación. Un ángel del Señor. Alguien puede decir, pero es que, miren, hermano, en el otro evangelio que sigue, o en Juan, dice que miró dos ángeles. ¿Recuerda la escritura? Porque está hablando de tiempos diferentes y de eventos diferentes. Miren, en un evangelio se miraron dos ángeles. Esos dos ángeles eran Moisés y Elías. La otra vez lo explicamos y recorrimos las escrituras. Pero en este evangelio está viendo un solo ángel, porque está hablando de otro evento. Está hablando de otro evento. ¿De qué evento? El descenso del ángel fuerte, el cual produjo un terremoto espiritual. Y dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra, revelación, y se sentó sobre ella. Mire el verso 3. Su aspecto era como un relámpago. ¿Quién puede ser Cristo? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Señor, amén, amén. Es tipo y figura del evento que tomaría lugar. Ahora, si alguien quiere una declaración del profeta, el profeta tomó esta escritura y dice, después del día de reposo, al amanecer, dijo el profeta, ya ha salido el sol. Y de esta misma escritura el profeta sacó un mensaje llamado, titulado, ya ha salido el sol. Y él dijo, ya ha salido el sol, le dice, que el sol ha salido, dice, por segunda vez. Qué glorioso fue, dijo él, aquella resurrección de Jesús. Pero cuánto más gloriosa es esta resurrección, dictamando esta escritura. ¿Cuál resurrección? La resurrección de los elegidos. Una resurrección espiritual del alma. ¿Por qué? Dijo él, porque ya ha salido el sol. Es el amanecer de un nuevo día. Sí, Señor, amén. Ahí está escondido, pero ahí está. ¿De qué está hablando la escritura? Del descenso del ángel fuerte. Todo esto, todos estos capítulos está hablando del séptimo sello. El séptimo sello lo trajo a él de nuevo a la tierra. El séptimo sello, hermanos, posee los truenos. El séptimo sello, hermanos, provoca todas estas cosas después que fue abierto este séptimo sello. Después que Jesús predicó los 7 sellos y predicó el séptimo sello en parábola, tomaron lugar todas estas cosas. Entonces, él enseñó todo esto, el séptimo sello en tipo y sombra, en parábolas. Lo predicó el Señor para nosotros en esta última hora. Así que, hermanos, no puede haber lugar a dudas. No puede haber ni un poquito lugar de dudas. Seamos entrenados por la palabra en esta hora y se van a dar cuenta que no hay diablo que se quede de frente. En un entrenamiento riguroso por la palabra, que pueda sacar toda clase de razonamiento de nosotros y toda pequeñez de duda en nosotros, tiene que ser aniquilado por la palabra revelada. Sí, Señor. Amén, amén. El profeta dijo que eso es lo que le da el lugar al creyente. Amén, amén, amén. Es la palabra revelada. No estamos siendo creyentes por imposición ni por nada por el estilo, sino que la palabra revelada colocará al verdadero creyente. Amén, amén. Amén, hermano. Sí, Señor. Esto produce una super fe en nosotros. Cuando uno puede ver estas cosas reveladas por las escrituras.
Así que, hermanos, pueden ver lo que tomó lugar después de Mateo 24, una serie de parábolas y de eventos que encierra al séptimo sello. Así de sencillo. Que el Señor les bendiga. Bendito. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, Señor. Oh, Padre, el Dios eterno, el Dios que habita en luz inaccesible, Señor, que solamente su esposa, Señor, puede accesar, Señor, a esa gran luz inaccesible, Padre. Señor Dios Todopoderoso, tú eres, Señor amado, el que es, el que era, el que ha de venir y el que ha venido ya, Señor Dios de la gloria. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por vivificarnos toda la palabra, Padre. Gracias por haber descendido, Señor, para abrirnos los misterios. Gracias, Señor, por confortar nuestra alma, Señor. Gracias por estimular, Señor, nuestros corazones, Padre. Gracias por embriagarnos, Señor amado, con el vino del estímulo de la revelación, Señor Dios amado. En esta preciosa noche, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por hacernos, Señor amado, flexibles a la palabra revelada, Padre. Gracias por hacernos flexibles, Señor amado, los misterios ocultos, Señor, que están siendo dados a conocer ahora, Padre. Gracias, Señor amado, por hacernos armonizar, Señor, con esta naturaleza divina, Padre Celestial. Glorioso eres, Señor, maravilloso eres, lindo eres, Señor Dios amado. Gracias, Señor, porque es un abismo clamando por otro abismo, Padre. Gracias, Señor amado, naturaleza uniéndose con naturaleza, Señor, para darnos una fe perfecta, Señor, una seguridad, Señor amado, de dónde estamos parados, Padre. Esto es, Señor amado, el amanecer de un nuevo día, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Esto es, Señor Dios amado, ya ha salido el sol, Señor Dios de la gloria. Qué gloriosa resurrección fue aquella, Señor, en donde su Hijo resucitó y dejó una tumba vacía, Padre. Pero cuanto más glorioso, dijo el profeta, es esta segunda resurrección, una resurrección, Señor amado, del alma, Padre Celestial. La voz de arcángel, Señor Dios de la gloria. En esta preciosa noche, Padre, es un privilegio muy grande el poder ver, Señor amado, que usted nos ha dado su palabra. Oh Señor Dios de la gloria, su gracia, Señor amado, lo ha proveído. Su amor, su misericordia, Señor, lo ha proveído, Padre. Y en base a esta palabra revelada, Señor, yo vengo reclamando, Señor amado, oh, la paz, la estabilidad, la salud, el bienestar, las bendiciones espirituales y materiales para con mis hermanos, Señor. Porque usted dijo, Señor, que todo aquello que puede recibir la palabra de la hora, grandes bendiciones usted le daría, Señor. Su profeta lo dijo, Padre Celestial. Aquí hay una pequeña manada, Señor, que está recibiendo el oprobio por causa de esta palabra, Padre. Los 7 sellos, Señor, fueron abiertos, pero el 7º sello, Señor, contenía 7 truenos, Padre Celestial. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias, honra y gloria, Señor. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Padre. En el nombre del Señor Branham. Amén, Señor. Amén. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por esta revelación. Amén. Vamos a cantar este canto para ser despedidos. Malaquías 4. Amén. Malaquías 4, Dios lo comenzó, levantar el día para enseñar, para traernos la restauración, a un esposo humilde que la arrasará, para traernos la restauración, a un esposo humilde que la arrasará, a la Pablo se lo regaló, el Señor Jesús regresará con aclamación y como de arcángeles, como de trompeta, él arrasará. Con aclamación y como de arcángeles, como de trompeta, él arrasará.
Guardurete porque es la excusa de este día, disfrutando lleno del Espíritu Santo, entrar a la boda del Santo Cordero que fue sacrificado desde la eternidad. Entrar a la boda del Santo Cordero que fue sacrificado desde la eternidad. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén.